Rose Steiner miraba por la ventana de su acogedora casa en los suburbios de Boston, observando cómo las hojas otoñales caían lentamente al suelo. 52 años de vida, 28 de matrimonio, y de repente todo empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. Lo sintió intuitivamente, aunque aún no podía decir exactamente qué estaba ocurriendo. Estaba oscureciendo. Rose miró el reloj. Eran otra vez las 7 de la tarde y Ronnie aún no había vuelto del trabajo. Esto se había convertido en algo habitual en los últimos meses. Retrasos en la construcción, reuniones importantes con clientes, problemas de papeleo. Las excusas cambiaban, pero la cuestión seguía siendo la misma. Su marido, Ronnie Steiner, propietario de una pequeña pero próspera empresa de construcción, era un desconocido. Rose trabajaba como jefa de contabilidad en una consultora, y los números siempre habían sido lo suyo. Por eso fue la primera en darse cuenta de los gastos inexplicables de su cuenta conjunta. Al principio, los pequeños, un restaurante que Ronnie no había mencionado, flores que nunca llegaban a casa. Luego, los más grandes, joyas que nunca había visto, pagos por habitaciones de hotel en su propia ciudad. «Mamá, ¿cómo estás?» La voz de su hija Clara sonaba cálida a pesar de la distancia. Clara se había mudado a Alemania hacía 3 años, se había casado y ahora casi nunca venía a casa. «Estoy bien, cariño», mintió Rose, intentando parecer tranquila. «¿Qué tal en Múnich? ¿Cómo está Otto?» «Todo genial. Otto ha conseguido un ascenso y yo...» Clara hizo una pausa. «Quería decírtelo en persona, pero no puedo guardármelo más tiempo. Estoy embarazada, mamá. Pronto papá y tú vais a ser abuelos». Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Cariño, es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo. Me alegro mucho por ti». Hablaron durante casi 1 hora. Clara compartió sus planes, habló de los médicos y de cómo se organizaría la guardería. Rose escuchaba, sonreía y respondía, pero su mente estaba muy lejos. No tenía valor para contarle a su hija sus sospechas sobre Ronnie, sobre cómo habían cambiado sus vidas en los últimos meses. No quería estropear su felicidad. Cuando terminó la conversación, Rose decidió preparar la cena. Quizá esta noche Ronnie y ella pudieran tener una conversación normal. A lo mejor solo estaba paranoica y su marido tenía mucho trabajo. Exactamente a las 9 de la noche, oyó el ruido de la llave en la puerta. Rani entró en casa, con aspecto cansado pero extrañamente excitada. El aroma de un perfume de hombre caro, que Rose no había comprado, llenaba el vestíbulo. «Hola», dijo en voz baja al salir de la cocina. «La cena está lista». «No tengo hambre», respondió él, sin mirarla a los ojos. «He comido algo con los clientes». «Ha llamado Clara», continuó Rose, tratando de entablar conversación. «Está de 8 semanas». Por un momento, la cara de Ronnie se iluminó, una sombra de su antigua calidez. Eso es maravilloso», dijo, pero rápidamente se recompuso. «Escucha, estoy terriblemente cansado. Voy a darme una ducha y a acostarme. Mañana es un gran día, tengo muchas reuniones». Rápidamente pasó junto a ella, dejando tras de sí solo el olor del perfume de otra persona y el amargo sabor de un eufemismo. Rose permaneció de pie en medio del salón, mirando la mesa con la comida, que ya había empezado a enfriarse. «Algo va mal», pensó, «y tengo que averiguar qué es». A la mañana siguiente, Ronnie salió de casa antes de que Rose se hubiera despertado. Había una nota en la mesa de la cocina. «Tengo una reunión por la mañana. No esperes la cena, llegaré tarde». La letra era desigual y apresurada, como si la hubiera escrito un desconocido, no el hombre con el que había vivido durante casi 3 décadas. Rose sorbió lentamente su café, reflexionando sobre la situación. Hacía tiempo que había dejado de ser una ingenua que creía en el azar. Como contable, sabía que cuando los números no cuadraban, había que buscar un error o un fraude deliberado. Cuando llegó al trabajo, Rose abrió su portátil personal e inició sesión en su cuenta bancaria conjunta. Empezó a revisar metódicamente todas las transacciones de los últimos 6 meses, anotando todos los gastos dudosos. A la hora de comer, la lista ocupaba una página entera. «Rose, ¿estás bien?» Martha, su compañera, se asomó a su despacho. Rose cerró el portátil y trató de sonreír.
Es solo una migraña. Sabes, la mejor cura para una migraña es una conversación franca. Martha la miró significativamente. Cuando la puerta se cerró tras su colega, Rose volvió a abrir el portátil. Esta vez fue a la página del historial crediticio, el servicio que ella y Ronnie utilizaban para comprobar los datos de sus clientes y contratistas. Introdujo los datos de Ronnie con su número de la Seguridad Social, que se sabía de memoria. La pantalla se llenó de información que dejó a Rose sin aliento. 5 nuevas líneas de crédito en los últimos 4 meses, una tarjeta de crédito con un límite de $20,000 de la que nunca había oído hablar, y lo peor de todo, una solicitud de hipoteca presentada hacía apenas 2 semanas. El teléfono de Rose sonó y ella contestó automáticamente, sin mirar el número. «¿Señora Steiner?», dijo una voz femenina desconocida. «Soy Clarissa Jenkins, del Frost National Bank. Le llamo por su solicitud de hipoteca. Necesitamos una prueba adicional de ingresos, ya que su marido la ha incluido como coprestataria». Le llamaré más tarde», murmuró y colgó. «¿Coprestatario? ¿Una hipoteca?». Ronnie había tomado su nombre para un préstamo que ni siquiera sabía que tenía. Era más que una traición a la confianza. Era un fraude. Un miedo glacial se apoderó de su corazón. ¿Qué más desconocía? ¿A dónde iba a parar todo ese dinero? Y lo más importante, ¿por qué? De repente, sonó el teléfono de su despacho. «Señora Steiner, soy Rebecca, de la recepción. Hay una mujer que quiere verla. Dice que es un asunto personal. Se llama Claudia Bayer». «No conozco a nadie con ese nombre», respondió Rose, confusa. «Insiste en que es muy importante. Dice que se trata de su marido». Rose sintió que el corazón le daba un vuelco. «Déjala entrar», dijo en voz baja. Unos minutos más tarde, la puerta de su despacho se abrió y una esbelta mujer rubia, que aparentaba unos 40 años, apareció en el umbral. Llevaba un elegante traje de negocios y una gran carpeta con documentos. «¿Señora Steiner?». La voz de la mujer era tranquila, pero sus ojos estaban tensos. «Siento molestarla en el trabajo, pero no puedo seguir callada. Me llamo Claudia Bayer y soy…». Respiró hondo. «Directora de ventas en la empresa de su marido». Rose le hizo un gesto para que se sentara, sintiendo como si sus peores sospechas estuvieran a punto de confirmarse. Claudia dejó la carpeta sobre la mesa y miró a Rose directamente a los ojos. «Su marido no es el hombre que usted cree». En ese momento, Rose se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Los sueños que ella y Ronnie habían construido a lo largo de los años, robados por las mentiras y la traición, se habían desmoronado como un castillo de naipes en una ráfaga de viento. Claudia Bayer abrió con cuidado la carpeta que había traído consigo. Dentro había documentos cuidadosamente colocados, cada uno en su propio archivador transparente. «Llevo 5 años trabajando para la empresa de su marido», comenzó a mirar los papeles. Al principio todo iba bien, pero en los últimos 6 meses, las cosas han cambiado. Ronnie empezó a pedir grandes préstamos en nombre de la empresa, a firmar contratos dudosos y a utilizar fondos corporativos para gastos personales. Rose sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Necesitaba decir algo, pero las palabras se le atascaban en algún lugar de su interior. «¿Por qué has venido a verme?», consiguió preguntar finalmente. Claudia levantó la vista y Rose vio una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. «Porque falsificó tu firma en varios documentos. Está utilizando tu nombre para conseguir préstamos, y eso es un delito. Y la semana pasada le oí hablar con su abogado sobre los preparativos del divorcio. Piensa transferirte todas sus deudas». Rose sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. Era demasiado. Se agarró al borde de la mesa, intentando no caerse. «¿Cuánto?», susurró. «¿Cuántas deudas?». Claudia sacó varias hojas de una carpeta y las extendió delante de Rose. «Según mis cuentas, unos $500,000, quizá más. Pide préstamos a distintos bancos, utiliza distintos sistemas. Algunos de los préstamos están vencidos. $500,000, una cantidad que podría destruir todo lo que han construido a lo largo de su vida. Su casa, sus ahorros, el futuro de su hija». Rose empezó a revisar los documentos que Claudia había traído. Su experiencia profesional como contable le permitía detectar incoherencias con rapidez. Contratos de préstamo, copias de órdenes de pago,
extractos bancarios. Todo apuntaba a una estafa financiera a gran escala por parte de su marido. «Mi firma», murmuró mientras miraba uno de los documentos. «Esa no es mi firma. ¿La falsificó?» «Sí», asintió Claudia. Lo hizo repetidamente. «Y aquí», señaló otro documento, «hay un contrato de hipoteca sobre la casa común por un préstamo de $150,000 que pidió el mes pasado». Rose sintió que le temblaban las manos. «¿Por qué me ayudas?», preguntó mirando a Claudia. «Te está poniendo en peligro». «Porque sé lo que significa perderlo todo por un hombre en quien confiabas. Pasé por lo mismo hace 5 años y...» vaciló. «No quiero ser cómplice de un delito. Si la empresa se hunde, y lo hará, si hay que pagar todas estas deudas, yo también podría ser considerada responsable». Rose asintió lentamente. Necesitaba tiempo para asimilar lo que estaba oyendo. «¿Qué hago ahora?», preguntó, más pensando en voz alta que esperando realmente una respuesta. «Tienes que protegerte», dijo Claudia con firmeza. «Abre una cuenta bancaria aparte, reúne todos los documentos que encuentres, ponte en contacto con un abogado, un especialista en derecho de familia, y ten cuidado. Cuando Ronnie se dé cuenta de que lo sabes, puede volverse impredecible». Rose agradeció a Claudia la advertencia y tomó sus datos de contacto, prometiendo mantenerse en contacto. Cuando la mujer se marchó, Rose se quedó sola en el despacho, con un montón de documentos delante que demostraban la traición del hombre con el que había vivido durante casi 3 décadas. Esa noche, Rose volvió a casa antes de lo habitual. Quería revisar todos los documentos que pudiera encontrar en su casa. Rose buscó metódicamente en cada cajón, en cada armario, en cada rincón de su vida en común. En el despacho de Ronnie encontró aún más pruebas de su fraude financiero. Extractos bancarios, recibos, solicitudes de préstamos. Ni siquiera parecía intentar ocultárselas, tan seguro estaba de que ella nunca miraría sus documentos personales. En el fondo del cajón encontró una llave pequeña que nunca había visto. No era la llave de su casa ni de su despacho. Rose la miró durante largo rato, intentando comprender qué habría, y entonces cayó en la cuenta. Una caja de seguridad. Ronnie había mencionado una vez que había alquilado una caja de seguridad en un banco para guardar documentos importantes de la empresa. Al día siguiente, se tomó el día libre en el trabajo y condujo hasta el banco donde sabía que Rani tenía cuentas. Con la llave en el bolsillo y el corazón palpitante, entró en el edificio. Su intención era simplemente comprobar si la llave encajaba en una caja determinada sin abrirla, pero de repente se encontró con su marido en el vestíbulo del banco. Ronnie se alejaba de la zona de cajas de seguridad con una gran carpeta de documentos bajo el brazo. Cuando vio a su mujer, se quedó paralizado y su rostro perdió color al instante. «Rose, ¿qué haces aquí?», le preguntó, tratando de sonar despreocupado, pero su voz estaba llena de ansiedad. «Yo», balbuceó ella, buscando frenéticamente una explicación aceptable. Quería abrir una cuenta separada para ahorros personales, para un regalo para Clara y el bebé. Ronnie se relajó visiblemente, aunque sus ojos seguían desorbitados por el nerviosismo. «Ah, sí, claro. Buena idea», miró su reloj. «Escucha, tengo que irme. Tengo una reunión con un cliente». Le dio un rápido abrazo y salió corriendo, dejando a Rose de pie en medio del vestíbulo del banco, con la sensación de que acababa de escapar de algo terrible. Ese día, Rose abrió una cuenta nueva, pero no para regalos. Transfirió a ella todos sus ahorros personales y estableció claras restricciones de acceso. Ronnie no debía tener nada que ver con ella. Cuando volvió a casa, continuó su búsqueda. En el dormitorio, en el armario de Ronnie, encontró varias facturas de restaurantes caros, recibos de joyas que nunca había visto y una fotografía. Una pequeña fotografía de Ronnie abrazando a una mujer que Rose no conocía. Una mujer joven, hermosa, pelirroja y de sonrisa pícara. El corazón de Rose se apretó dolorosamente. Una cosa era sospechar una infidelidad y otra muy distinta tener la prueba de ello en las manos. Dio la vuelta a la foto y vio la inscripción en el reverso. «Para mi amado. Siempre tuya, Wei». «Ve». ¿Quién era? Rose repasó mentalmente a todas las mujeres que conocía del círculo de Ronnie, pero ninguna encajaba.
Al día siguiente volvió al trabajo, pero no podía concentrarse en sus tareas. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la fotografía, a la misteriosa Wei, a los $500,000 que su marido había convertido en una deuda de la que ella no sabía nada. A última hora de la tarde, cuando el despacho ya estaba vacío, Rose oyó que llamaban a la puerta. Claudia Bayer estaba en el umbral, pero esta vez parecía preocupada, incluso asustada. «Rose, tenemos que hablar», dijo, cerrando rápidamente la puerta tras ella. Ronnie se ha dado cuenta de que faltan algunos documentos. Sospecha que alguien está vigilando sus actividades. Está furioso. Rose sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Sabe que has venido a verme?» «No, no lo creo, pero se ha vuelto muy paranoico. Y hoy he descubierto algo que deberías saber». Rose contuvo la respiración, presintiendo que lo peor estaba por llegar. «Le he oído hablar por teléfono. Está planeando ceder los activos de la empresa a otra persona antes de declararse en quiebra. Creo que es su amante». Rose sintió que su cara se contorsionaba de dolor y rabia. «¿Su amante? ¿Su nombre empieza por Wi?» Claudia la miró sorprendida. «No, se llama Helen. Helen Morrow. Es una asesora inmobiliaria que trabaja en nuestra empresa desde hace 8 meses». Rose sintió que su mundo volvía a dar un vuelco. ¿No un amante, sino 2? ¿O quizás más? «Ronnie está completamente bajo su influencia», continuó Claudia. «Es joven, ambiciosa y despiadada. Fue ella quien le sugirió el plan de transferirte sus deudas. Ella, de alguna manera, le convenció de que era lo mejor para los dos. Empezar una nueva vida sin ataduras». Rose sintió que sus manos se cerraban en puños. Todo el dolor, toda la confusión de los últimos días se convirtieron de repente en ira pura y dura. «¿Dónde se van a reunir?», preguntó, con una voz tan calmada que no se reconoció a sí misma. Claudia vaciló. «Tiene un apartamento en el centro de la ciudad. Ronnie va allí casi todos los días después del trabajo». «Dame la dirección». «Rose, no creo que sea una buena idea. Deberías hablar con un abogado, no con ellos». Rose respiró hondo, tratando de calmarse. «Tienes razón», dijo al fin. «No haré ninguna estupidez, pero quiero verla. Quiero saber quién es, esta mujer que está ayudando a arruinar mi vida». Claudia escribió de mala gana la dirección en un papel y se lo entregó a Rose. «Y siento darte esta noticia». Cuando Claudia se marchó, Rose se quedó inmóvil, mirando la dirección, con la mente acelerada para idear un plan de acción. Pero una cosa que sabía con certeza era que no dejaría que Ron y su amante destruyeran todo lo que había construido a lo largo de su vida. Lucharía. Y ganaría. A la mañana siguiente, en lugar de ir a trabajar, Rose condujo hasta la dirección que Claudia le había dado. Era una elegante casa nueva en una prestigiosa zona de la ciudad. Rose aparcó en el lado opuesto de la calle y se limitó a mirar. No sabía lo que le esperaba, pero sentía que tenía que ver a esa mujer. A eso de las 9 de la mañana, una joven salió por la puerta acristalada de la casa. Alta, delgada, con el pelo castaño corto, desprendía confianza y fuerza. Incluso desde lejos, Rose podía ver que era guapa, con rasgos regulares y ojos expresivos. Llevaba un traje de negocios color crema que acentuaba perfectamente su figura. Cuando la mujer pasó junto a su coche, Rose vio por fin su rostro con claridad. No era la mujer de la fotografía. Esto significaba que Ronnie no tenía 2, sino al menos 3 amantes. O Claudia la había enviado deliberadamente a la dirección equivocada. De repente, la mujer se detuvo y miró directamente a Rose en el coche. Sus miradas se cruzaron y Rose sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No había miedo ni sorpresa en los ojos de la mujer, solo una fría valoración y tal vez una ligera burla. Y entonces Rose se dio cuenta de la terrible verdad. Claudia no había venido a ayudarla. Formaba parte del plan de Ronnie, un plan que estaba destruyendo su vida. Claudia Bayer era Helen Morrow, y ella, Rose, estaba simplemente atrapada. Rose se sentó en el coche, aturdida por la repentina realización. Claudia Bayer la había engañado. La mujer en la que había empezado a confiar, la que supuestamente había venido a advertirle, era en realidad la amante de su marido. Pero, ¿qué sentido tenía toda esta representación? ¿Qué pretendían? Mientras Rose intentaba comprender la situación,
su teléfono sonó con una melodía familiar. Era Clara, de Alemania. Rose respiró hondo, tratando de calmarse antes de contestar. «Hola, cariño», dijo, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «¡Mamá!», Clara sonaba emocionada. «Me alegro mucho de que hayas contestado. Llevo toda la mañana intentando llamaros a papá y a ti. Tenemos los primeros resultados de la ecografía». «Es una niña, mamá». A pesar de todo lo que estaba pasando, Rose sintió que una cálida oleada de alegría le inundaba el corazón. «Oh, cariño, es maravilloso. Es una niña. ¿Ya has elegido un nombre?» Nos inclinamos por Sofía, como la abuela de Otto. Pero también me preguntaba si hay algún nombre que les guste a papá y a ti. «Sofía es un nombre precioso», dijo, cambiando de tema hacia Ronnie. «¿Cuándo tienes la próxima cita con el médico?» Rose escuchó atentamente todos los detalles sobre el embarazo de su hija y los planes que Otto y ella tenían para el futuro, sin dejar de mirar la casa donde vivía Claudia Helen. Cuando la conversación terminó, Rose por fin se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No se sentaría a esperar a que Ronnie y su amante completaran su plan. Actuaría. Lo primero que hizo fue ir al banco y comprobar todas sus cuentas conjuntas. Como había temido, la mayor parte de los ahorros que habían acumulado a lo largo de los años habían desaparecido. Solo quedaban pequeñas cantidades que no habrían despertado sospechas en una comprobación superficial. A la mañana siguiente, mientras Rose se preparaba para ir a trabajar, un coche entró en la casa. No era el de Ronnie. Claudia Bayer salió del coche, tan elegante y segura de sí misma como siempre. «Buenos días, Rose», dijo, como si fueran viejas amigas. «Tengo noticias para ti». Rose sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma exterior. «Entremos», sugirió, abriendo la puerta. Se sentaron en la sala de estar. Rose eligió deliberadamente la silla frente a Claudia para ver cómo reaccionaba. «Entonces, ¿qué noticias quería darme, señorita Bayer? ¿O tal vez la señorita Morrow?» Claudia pareció sorprendida por un momento, pero se recompuso rápidamente. «Veo que ha investigado. Impresionante. Pero eso no cambia nada». «¿Qué es lo que no cambia?», preguntó Rose con frialdad. Claudia sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa entre las dos. «Estos son los papeles del divorcio que ha preparado el abogado de Ronnie. Si los firmas ahora, te garantizamos el 20% del valor de la casa y una pequeña mensualidad. Si no», se encogió de hombros, «me temo que no recibirá nada. Todos los bienes ya han sido transferidos a otras cuentas a las que usted no tiene acceso». Rose miró a la mujer que tenía delante, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. Lástima no por ella misma, sino por Ronnie, que estaba tan cegado que no veía cómo le estaban manipulando. «¿De verdad cree que voy a rendirme sin más?», preguntó en voz baja. «Después de todo lo que he aprendido». Claudia sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Creo que eres una mujer inteligente, Rose. Sabes cuándo aceptar la derrota. No tienes pruebas, no tienes dinero para una larga batalla legal, y francamente, no tienes ninguna posibilidad contra nosotros». Rose cogió lentamente el sobre y lo abrió. Dentro había documentos con los datos de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar y condiciones que podrían haberse calificado de humillantes si no fueran tan descaradamente extorsionadoras. «Me pondré en contacto con usted a través de mi abogado», dijo Rose, volviendo a doblar cuidadosamente los documentos en el sobre. «No tarde demasiado», le aconsejó Claudia, poniéndose en pie. «Esta oferta no durará para siempre». Cuando la puerta se cerró tras Claudia, Rose permaneció sentada, inmóvil, con el sobre en la mano. Ahora tenía una nueva prueba para Oswald, una prueba que podría ser la clave de su lucha. Rose podía sentir la determinación creciendo en su interior. No permitiría que Rona y su amante le robaran todo lo que había construido con él durante su vida juntos. No permitiría que la dejaran con deudas que nunca asumió. Y lo más importante, no dejaría que se salieran con la suya. Con este pensamiento en mente, Rose cogió resueltamente el teléfono y marcó el número de Oswald Berger, un viejo amigo de su juventud al que no veía desde hacía muchos años, pero al que podía confiar su vida. Conocido abogado y especialista en derecho de familia, Oswald era exactamente la persona que podía ayudarla en esta situación.
El teléfono sonaba sin cesar, y Rose empezaba a preguntarse si había marcado el número correcto cuando, de repente, oyó una voz grave y familiar. «Aquí Oswald Berger». «¿Oh, sí?», dijo Rose con inseguridad, utilizando su apodo de juventud. «Rose Meyer, ahora Steiner». Hubo una pausa de un segundo, y luego la voz al otro lado de la línea se hizo más cálida. «¿Rosie? Dios mío, ¿cuánto tiempo?» «No tan bien, Otzi», respondió ella con sinceridad. «Necesito tu ayuda. Ayuda profesional». Al oír la seriedad en su voz, Oswald fue directo al grano. «Por supuesto». «¿Cuándo puedes venir a mi despacho?», preguntó Rose esperanzada. «Hoy a las 2», dijo él con firmeza. Rose sintió una oleada de alivio. Ya no estaba sola. Tenía un aliado. Después de la llamada, Rose pasó varias horas reuniendo todos los documentos que necesitaría. Extractos bancarios, copias de las firmas falsificadas, fotos del sobre con los papeles del divorcio que Claudia había traído. Metió todo metódicamente en una gran carpeta para preparar la reunión con Oswald. Ronnie la llamó al mediodía, aparentemente después de haber sido informado por Claudia de su reunión. «Rose», empezó sin saludarla, «me he enterado de que has recibido los documentos. Espero que entiendas que esta es la mejor opción para todos nosotros». Rose apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Quería gritar, echarle la culpa de todo lo que había hecho, pero en lugar de eso dijo con calma: «Todavía estoy mirando los papeles, Ronnie. No te preocupes, tendrás mi respuesta muy pronto». «No lo retrases, Rose», sonaba casi suplicante. «Por supuesto, cariño», respondió ella con una ironía que él no pareció advertir. «Comprendo la importancia de la situación». Después de colgar el teléfono, Rose se quedó inmóvil, intentando procesar lo rápido que había cambiado su vida. Hacía una semana, no era más que la esposa de un constructor de éxito, preocupada por la próxima llegada de su nieto. Ahora era una mujer que se preparaba para luchar por su vida y su dignidad. Exactamente a las 2 de la tarde, Rose estaba sentada en la recepción del despacho de Oswald Berger, tanteando nerviosamente el asa de su bolso. Hacía casi 15 años que no lo veía, desde la última vez que se reunieron en la universidad. ¿Cómo habrá cambiado? ¿La recordaba tan bien como ella a él? La puerta del despacho se abrió, y Rose vio a un hombre alto y elegante, de sienes canosas. Su rostro estaba arrugado, pero sus ojos eran los mismos penetrantes ojos azules que ella recordaba de su juventud. «Rose», dijo cálidamente, sonriendo ampliamente, «Bayswater». Y en ese momento, Rose supo que había tomado la decisión correcta. Con Oswald Berger de su lado, tenía una oportunidad, y la iba a aprovechar al máximo. Rose permaneció largo rato frente al bufete Berger & Partners, en el centro de la ciudad. La elegante fachada de cristal oscuro reflejaba las nubes que flotaban en el cielo, como si simbolizaran su propia precariedad. Respiró hondo y empujó la pesada puerta de cristal. El mostrador de recepción la recibió con un ambiente tranquilo y profesional. Luz tenue, mullidos sofás de cuero y paredes decoradas con cuadros abstractos de colores oscuros. La joven que estaba detrás del mostrador levantó la vista y sonrió con profesionalidad. «¿En qué puedo ayudarle?» «Me llamo Rose Steiner. Tengo una cita con Oswald Berger». La recepcionista consultó algo en su ordenador. «Sí, claro. El señor Berger le está esperando. Permítame que la acompañe». Recorrieron un largo pasillo, pasaron por delante de varios despachos acristalados donde los abogados estaban inclinados sobre papeles o reunidos con clientes. En la última puerta, la secretaria se detuvo y llamó suavemente. «Adelante», dijo una voz grave. Oswald Berger la esperaba junto a la ventana que daba a la ciudad. Era un hombre alto y delgado, vestido con un impecable traje azul marino, con las sienes grises y profundas arrugas alrededor de los ojos que mostraban una vida de risas y preocupaciones. Cuando vio a Rose, sonrió ampliamente, con el rostro rejuvenecido al instante. «¡Rosie!». Abrió los brazos, y ella no pudo contener las lágrimas que había intentado ocultar durante tanto tiempo. «Oh, sí», susurró, sintiendo los fuertes brazos de su viejo amigo envolviéndola.
Hacía casi 15 años que no se veían, desde su reencuentro universitario, pero parecía que había sido ayer. Oswald Berger había sido su mejor amigo de juventud, antes de que sus caminos se separaran. Ella se casó con Ronnie y se mudó a Boston, y él se quedó en Kiev para desarrollar su carrera jurídica. «Siéntate». Oswald señaló un cómodo sillón junto a su escritorio. «Y cuéntamelo todo». Y Rose lo hizo. Habló durante casi una hora, sin perderse un solo detalle. Sobre sus primeras sospechas, sobre las inexplicables transacciones financieras, sobre Claudia Bayer y su visita, sobre los papeles del divorcio, sobre los activos ocultos de la empresa. Oswald escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando, pero sobre todo dejándola hablar. «Así que», dijo finalmente, entrelazando los dedos delante de él, «vamos a resumir. Su marido mantiene una relación extramatrimonial con Claudia, que trabaja en su empresa. Juntos han urdido un plan por el que él pide préstamos a su nombre, utilizando firmas falsas, transfiere activos de la empresa a otras cuentas y luego planea divorciarse de usted, dejándola con las deudas. ¿Es ese el resumen correcto?» Rose asintió lentamente. «Y por lo que tengo entendido», continuó Oswald, «ya tienes algunas pruebas, extractos bancarios, documentos falsificados, registros telefónicos». «Sí», respondió Rose en voz baja. «No sé qué más hacer. Es demasiado astuto». Oswald golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Hay un término en la práctica jurídica que se llama rastro de papel. Incluso los ladrones más astutos dejan rastros de sus acciones. Y si su marido está utilizando realmente su empresa conjunta para su fraude, ha dejado muchos de esos rastros. Solo tenemos que encontrarlos». «¿Pero cómo? No tengo acceso a todos los documentos de la empresa». Oswald sonrió, y sus ojos mostraron el mismo brillo que ella recordaba de su juventud, cuando pensaba en su próxima aventura. «Tengo todo un equipo de investigadores y analistas financieros, y además, tenemos la ventaja de que su marido no sabe que ha acudido a mí. Él espera que usted se rinda o que busque un abogado de familia normal para intentar negociar un mejor acuerdo de divorcio. ¿Qué sugieres?» «En primer lugar», dijo Oswald, cogiendo una tableta de la mesa y tecleando algo rápidamente, «tenemos que reunir toda la información posible. Extractos bancarios, contratos de préstamo, documentos de empresa, correspondencia personal. Cualquier cosa que pueda arrojar luz sobre sus transacciones financieras». «¿Pero cómo vamos a acceder a todo esto?» «Algunas cosas podemos conseguirlas legalmente a través de peticiones judiciales. Otras cosas», hizo una pausa, «digamos que hay métodos que rozan el límite de la ley, pero no lo cruzan del todo». Rose conocía a Oswald lo suficiente como para saber que no haría nada abiertamente ilegal. «Y una cosa más», añadió Oswald mirándola seriamente. «Debes seguir fingiendo que no sospechas nada. Trata a Ronnie como siempre lo has hecho. Aunque te cueste, necesitamos que se sienta seguro, que piense que su plan está funcionando». Rose asintió, aunque la idea de vivir bajo el mismo techo que el hombre que la había traicionado le producía un profundo asco. «Puedo hacerlo», dijo con firmeza. «Por nuestra hija, por nuestro futuro nieto, por mi propio bien». «Muy bien», pulsó Oswald el botón del interfono. «Lizzie, ¿podrías pedirle a Víctor que venga?» Unos minutos después, un joven de rasgos afilados y mirada atenta entró en el despacho. «Este es Víctor Reyes, uno de nuestros mejores investigadores financieros», le presentó Oswald. «Víctor, esta es Rose Steiner, una vieja amiga mía. Tiene un caso interesante para nosotros». Durante las 2 horas siguientes, los tres analizaron detenidamente toda la información que Rose había conseguido reunir. Víctor introdujo rápidamente los datos en un programa especial que construía una red visual de conexiones y transacciones. «¿Ves estos patrones?», señaló a la pantalla, donde aparecía un complejo diagrama con líneas de colores que conectaban diferentes cuentas y empresas. En primer lugar, los fondos de la empresa principal se transfieren a las cuentas de los contratistas, que muy probablemente son ficticias. A partir de ahí, el dinero pasa por varias cuentas intermedias y acaba en cuentas en paraísos fiscales. «¿Y estas cuentas en paraísos fiscales pertenecen a...?» preguntó Oswald. «Todavía no puedo asegurarlo», respondió Víctor, «pero apuesto por Claudia Bayer
o por una empresa controlada por ella. El problema es, continuó Oswald, que para un juicio no necesitamos solo sospechas, sino pruebas contundentes. Y no solo pruebas de fraude financiero, sino pruebas de que su marido actuó deliberadamente en contra de sus intereses falsificando documentos y utilizando su nombre sin su conocimiento. Rose suspiró. ¿Y cómo vamos a conseguir esas pruebas? Oswald intercambió miradas con Víctor. Tenemos algunas ideas, dijo, pero lo primero es que mantengas la calma y actúes como si no pasara nada. Vuelve a casa, continúa con tu vida normal. Mientras tanto, prepararemos el siguiente paso. Rose sintió que sus hombros se tensaban ante la idea de volver a ver a Ronnie, de hablar con él como si nada hubiera pasado, pero sabía que no había otra opción. De acuerdo, dijo al fin. Lo haré. Oswald la acompañó hasta la puerta. Nos pondremos en contacto en 1 o 2 días, le dijo. Mientras tanto, ten cuidado. No hables con Claudia si vuelve a aparecer, y trata de encontrar cualquier documento que pueda contener la firma de Ronnie en papeles que también tengan tu firma falsificada. Eso será una prueba importante de la falsificación. Rose asintió, y apretando la mano de su vieja amiga, salió del despacho. Le esperaba un papel difícil, el de la esposa desprevenida. Pero ahora tenía esperanza y un plan, y eso ya era algo. Cuando Rose volvió a casa, vio que Ronnie aún no había llegado del trabajo. Decidió aprovechar ese momento para seguir buscando pistas. En su despacho, detrás de un cuadro colgado en la pared, encontró una pequeña caja fuerte que ni siquiera sabía que existía. Por supuesto, estaba cerrada y no tenía el código. Sin embargo, el descubrimiento confirmó sus sospechas. Ronnie tenía muchos secretos que le había ocultado cuidadosamente, y ahora estaba decidida a descubrirlos todos. Siguió buscando y encontró bajo el colchón de su dormitorio una carpeta con documentos que nunca antes había visto. En su interior había copias de contratos de préstamo firmados por ella, claramente falsos, ya que nunca los había firmado. Pero lo más importante es que en algunas de las páginas había notas escritas a mano por Ronnie. Estas notas indicaban claramente su participación en la falsificación. Por fin, pensó Rose, fotografiando cuidadosamente cada página con su teléfono. Era exactamente la prueba que Oswald había pedido. Apenas tuvo tiempo de guardar la carpeta y bajar a la cocina cuando oyó el sonido de la llave en la puerta principal. «Hola», dijo al entrar en la cocina. «¿Estás cocinando algo rico?» Rose forzó una sonrisa, fingiendo que era lo de siempre. «Sí, tu lasaña favorita». Ronnie se acercó y la abrazó por detrás, besándole el cuello. Rose sintió que su cuerpo se tensaba al contacto, pero se obligó a no apartarse. Huele bien», dijo él. «¿Qué tal el día?» «Claro», contestó ella, intentando sonar despreocupada. «Ocupada como siempre. ¿Y tú?» «Nada especial tampoco». La soltó y abrió la nevera, sacando una botella de vino. «Pero la buena noticia es que tenemos un nuevo contrato, uno importante. Podría significar una gran expansión del negocio». Rose asintió mientras seguía cortando las verduras para la ensalada. Cenaron en el tenso silencio que se había vuelto familiar en los últimos meses. Ronnie habló de trabajo, de nuevos contratos, de planes para el futuro. Rose escuchaba, asentía en los lugares adecuados, hacía las preguntas correctas, pero por dentro solo sentía un frío desapego. Miró al hombre con el que había vivido durante casi 3 décadas y vio a un extraño. Después de cenar, Ronnie se fue a su despacho y Rose recogió la mesa y subió a su dormitorio. Sacó su teléfono y envió fotos de los documentos a Oswald, añadiendo un breve mensaje. «Encontré esto bajo el colchón. Espero que te ayude». La respuesta llegó casi al instante. «Estupendo. Exactamente lo que necesitamos. Vuelve mañana a las 2. Tenemos un plan». Rose sintió que su corazón se aceleraba con una mezcla de miedo y esperanza. Un plan. Tenían un plan, y mañana aprendería cómo poner fin a esta pesadilla. Al día siguiente, Rose visitó de nuevo la oficina de Oswald. Esta vez, además de Víctor, estaban presentes otros abogados del bufete. Oswald extendió sobre su mesa los documentos que ella le había enviado, junto con otros muchos que, obviamente, había reunido su equipo. «Hemos investigado», empezó diciendo, «y lo que hemos encontrado ha superado todas nuestras expectativas.
Su marido no solo la ha estado engañando o falsificando documentos. Está involucrado en toda una red de fraude financiero que se remonta a años atrás. Aquí, señaló Oswald uno de los documentos. Tenemos pruebas de que Ronnie utilizaba empresas fantasma para blanquear dinero. Y aquí, pasó la página, vemos cómo transfería sistemáticamente los activos de la empresa a cuentas en el extranjero controladas por él y Claudia Bayer. ¿Qué significa esto para mí?, preguntó Rose. Significa, respondió Oswald con una sonrisa, que tenemos todas las pruebas que necesitamos, no solo para protegerte de su plan de transferirte las deudas, sino también para asegurarnos de que recibas una compensación justa por todos los años que utilizó vuestros recursos comunes para estafarte. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Rose, sintiendo que su determinación se fortalecía. Vamos a presentar una demanda, dijo Oswald, por divorcio, por división de bienes, por indemnización por falsificación, por protección contra los préstamos que pidió a tu nombre sin tu conocimiento. ¿Cuándo? Mañana, dijo Oswald con firmeza. Y una cosa más, Rose. La miró con seriedad. Será mejor que no vuelvas a casa después de que se presenten las demandas. Ronnie se pondrá furioso cuando se dé cuenta de que su plan ha fracasado. Hemos encontrado un lugar seguro para que te quedes por el momento. Rose asintió lentamente. Todo este tiempo había tenido miedo, dudas, no sabía qué hacer. Pero ahora que había visto todas las pruebas, cuando comprendió el alcance de la traición de Ronnie, solo sintió una fría determinación. «Estoy lista», dijo. «Mañana empezamos, y no me detendré hasta que termine». Oswald sonrió, y en sus ojos ella vio un reflejo de su propia determinación. «Así es mi Rose», dijo, más fuerte que nunca. Esa noche, Rose volvió a casa y empezó a hacer las maletas en secreto. Se llevó solo lo esencial: ropa, documentos personales, algunas fotos de Clara, algunos recuerdos, todo lo que pudiera necesitar en las próximas semanas, mientras durara el juicio. Ronnie volvía a trabajar hasta tarde, y ella lo agradecía. No estaba segura de poder mirarle a los ojos, sabiendo que mañana comenzaría el juicio que cambiaría sus vidas para siempre. A última hora de la tarde, cuando Ronnie por fin regresó, ella ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Le oía moverse por la casa, ducharse, y finalmente acostarse a su lado, completamente inconsciente de que aquella era su última noche bajo el mismo techo. A la mañana siguiente, Rose se levantó temprano, como de costumbre. Preparó el desayuno, se despidió de Ronnie con un beso cuando se iba a trabajar e incluso le deseó un buen día. Él no notó nada extraño en su comportamiento, o estaba demasiado ocupado en sus asuntos como para darse cuenta. En cuanto la puerta se cerró tras él, Rose sacó su maleta ya preparada de debajo de la cama, llamó a Oswald para avisarle de que estaba lista y abandonó la casa en la que había vivido la mayor parte de su vida adulta, sin saber si volvería algún día. Pero por primera vez en semanas, no sintió miedo ni tristeza, sino alivio. Por fin controlaba la situación, y con la ayuda de su viejo amigo Oswald Berger, estaba dispuesta a luchar por su futuro. Tumbada en la cama, mirando al techo, sus pensamientos giraban en torno a mañana, que sería el principio del fin de su matrimonio. 28 años juntos, y todo acabaría en un juzgado entre pleitos, pruebas y acusaciones. Comprobó su teléfono varias veces, esperando un mensaje de Ronnie sobre su regreso de su viaje de negocios, pero no había ningún mensaje. Claudia debía de absorber por completo su tiempo y su atención, pensó Rose con amarga ironía. Oswald había insistido en que abandonara la casa durante un tiempo después de que se presentaran las demandas. Ronnie se pondrá furioso cuando se dé cuenta de que su plan ha fracasado, le explicó. Es mejor que no estés cerca en ese momento. Así que Rose hizo las maletas con algunas cosas esenciales y se mudó al pequeño apartamento que Oswald había alquilado para ella con un nombre falso. Era un sencillo apartamento de una habitación en un barrio tranquilo, pero en aquel momento Rose necesitaba sencillez y paz. A las 9 de la mañana del día siguiente, Oswald, acompañado de 2 asistentes, presentó todos los documentos necesarios ante el tribunal. A las 9:30, las 31 copias de las demandas fueron entregadas oficialmente a Ron Steiner en su despacho.
A las 10 de la mañana, el tribunal congeló las cuentas de la empresa hasta que se aclararan las circunstancias del caso. Rose esperó noticias en su apartamento, paseándose nerviosa de una ventana a otra. Por fin sonó el teléfono. Era Oswald. Todo salió a la perfección, dijo. Debería haber visto la cara de su marido cuando le entregaron los documentos. ¿Y Claudia?, preguntó Rose. Ella también estaba informada. Y, por cierto, fue la primera en correr hacia el abogado. Supongo que no confía en las habilidades legales de Ronnie, rió Oswald. Rose se sintió extrañamente aliviada. Por fin se revelaron las cartas y el juego pasó a la fase abierta. 2 días después, se celebró la primera vista preliminar. Rose se sentó junto a Oswald en la sala, intentando no mirar a Ronnie, que estaba sentado en el lado opuesto de la sala con su abogado, un hombre bajo y calvo de rasgos afilados. Claudia también estaba presente, sentada ligeramente detrás de Ronnie. Estaba impecable con su traje azul marino, pero sus ojos delataban tensión. Evidentemente, no esperaba que su papel en la trama se hiciera tan público. La jueza, una mujer mayor de mirada aguda, revisó cuidadosamente todos los documentos presentados e hizo su anuncio. Dada la gravedad de los cargos y las pruebas presentadas, decido congelar todos los bienes en litigio hasta que se dicte sentencia definitiva. Además, voy a nombrar a un auditor financiero independiente para que revise todas las cuentas y transacciones de Steiner Construction. La próxima vista está prevista para dentro de 2 semanas. Ronnie parecía aturdido. Susurró algo con fervor a su abogado, que se limitó a encogerse de hombros con impotencia. Claudia permanecía inmóvil, con el rostro como una máscara de piedra. Cuando todos empezaron a marcharse, Ronnie trató de acercarse a Rose, pero Oswald se interpuso instantáneamente entre ellos. «Cualquier comunicación es a través de los abogados», dijo con firmeza. «Rose, esto es ridículo», exclamó Ronnie. «No puedes creer en serio todas estas historias. Yo puedo explicarlo todo». Rose miró directamente a los ojos del hombre con el que había vivido durante casi 3 décadas. «¿En serio, Ronnie? ¿Puedes explicar las firmas falsificadas? ¿Las cuentas ocultas? ¿Las reuniones secretas con Claudia?» Ronnie se puso pálido, pero se serenó rápidamente. «Todo es retorcido. Claudia es simplemente mi socia. Una auditoría forense revelará la verdad», respondió Rose con calma. «Mientras tanto, como dijo mi abogado, cualquier comunicación se realiza a través de intermediarios». Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo que el peso del pasado caía de sus hombros a cada paso. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica guerra legal. El abogado de Ronnie presentó una moción tras otra, intentando retrasar el juicio o refutar los cargos. Oswald repelió hábilmente cada ataque, presentando cada vez más pruebas del fraude financiero. Rose siguió viviendo en su apartamento provisional, comunicándose con el mundo exterior principalmente a través de Oswald y su equipo. Llamó a Clara a Alemania, pero no le contó todos los detalles de la situación, pues no quería disgustar a su hija durante su embarazo. Y entonces, una semana antes de la vista final, Víctor Rey se presentó en el despacho de Oswald con nueva información que cambió por completo el curso del caso. «No os vais a creer lo que he encontrado», dijo, extendiendo sobre la mesa documentos frescos. «He decidido indagar más a fondo en los asuntos de Steiner Construction y he descubierto vínculos con varias organizaciones sospechosas». Víctor desplegó un gráfico que mostraba las conexiones de la empresa de Ronnie con diversas entidades. «Esta empresa, Griffin Budd», señaló Víctor uno de los vínculos, «oficialmente suministra materiales de construcción a Construcciones Steiner, pero en realidad pertenece a Leonard Griffin, conocido en ciertos círculos como El León. Tiene antecedentes penales por fraude y se sospecha que tiene vínculos con el crimen organizado». Oswald y Rose se miraron. «¿Estás seguro?», preguntó Oswald con cautela. «Son cargos graves que van mucho más allá del adulterio y el fraude financiero». Víctor asintió y sacó otro documento. «Absolutamente. Es más, he encontrado correspondencia entre Rani y el tal Griffin en la que hablan de un plan para inflar el coste de los materiales de construcción para contratos gubernamentales». «¿Qué tiene esto que ver con Claudia?», preguntó Rose. «Oh, esa es la mejor parte». Víctor sonrió.
Resulta que la señorita Bayer no es solo la amante de su marido, es la sobrina de Leonard Griffin, y, según los documentos, fue ella quien introdujo a Ronnie en los círculos criminales. Su marido no solo la engañaba, sino que estaba implicado en planes criminales, colaborando con personas vinculadas al crimen organizado. Y Claudia, como se vio, no era solo una amante, sino un enlace entre negocios legales e ilegales. ¿Qué significa esto para nuestro caso?, preguntó cuando pudo hablar. Oswald golpeó la mesa con los dedos pensativo. Por un lado, debilita aún más la posición de Ronnie. Sin duda, el tribunal tendrá en cuenta estos hechos cuando estudie el caso de la división de bienes. Por otro lado, hizo una pausa. Debemos tener cuidado. La gente vinculada a los bajos fondos puede ser peligrosa cuando se siente amenazada. ¿Crees que estoy en peligro?, preguntó Rose, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. No lo sé, respondió Oswald con sinceridad, pero es mejor estar seguros. Víctor, se volvió hacia su ayudante, organiza la seguridad para la señora Steiner, y pensemos en la mejor manera de utilizar esta información en el juicio. El día de la vista decisiva, la sala estaba abarrotada. Además de abogados y testigos, había muchos periodistas, ya que el caso de divorcio de un conocido empresario con acusaciones de fraude y vínculos con el mundo criminal se convirtió en una auténtica sensación para los medios de comunicación locales. Rose se sentó erguida, intentando no mostrar su excitación. Oswald estaba a su lado, tranquilo y confiado, como si se tratara de un asunto rutinario y no de una batalla que determinaría todo su futuro. Ronnie se sentó en el lado opuesto de la sala, junto a su abogado. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras. Claudia no estaba presente, lo que sorprendió ligeramente a Rose. La juez Elizabeth Morton, la misma mujer mayor de mirada atenta que había presidido la vista anterior, entró en la sala, y todos se pusieron en pie. «Tomen asiento», dijo, abriendo una carpeta de expedientes. Caso número 440B, Steiner contra Steiner, una demanda de divorcio, división de bienes y fraude financiero. Las primeras horas se dedicaron a la presentación de pruebas por ambas partes. Oswald expuso metódicamente los esquemas de Ronnie, mostrando documentos, extractos bancarios y resultados de auditorías financieras. Llamó a testigos que confirmaron la falsificación de firmas y las transacciones financieras ilegales. El abogado de Ronnie, Martin Goldberg, trató de refutar las acusaciones, alegando que todas las transacciones formaban parte de una estrategia empresarial legítima y que las firmas de Rose en los documentos eran auténticas. Simplemente se había olvidado de ellas debido al estrés. Pero la verdadera conmoción llegó cuando Oswald llamó a su último testigo. «Señoría, llamo a Claudia Bayer». Comenzaron los murmullos en la sala. Ronnie se volvió bruscamente hacia la puerta, con un rostro mezcla de sorpresa y horror. Claudia entró en la sala con paso seguro, elegante como siempre, vestida con un estricto traje gris. Subió al estrado, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. «Señorita Bayer», comenzó Oswald acercándose a ella, «por favor, cuente al tribunal su relación con el señor Steiner». «Fuimos amantes durante los 2 últimos años», dijo ella con calma, «pero nuestra relación era más de negocios que romántica». «¿Qué quiere decir?» «Mi tío, Leonard Griffin, tiene algunos intereses comerciales en el sector de la construcción. Me pidió que trabajara con Ronnie Steiner para garantizar la cooperación entre sus empresas». Ronnie parecía a punto de explotar. Su abogado le sujetaba la mano, impidiéndole levantarse. «¿Y cómo era esa cooperación?», continuó Oswald. «Ronnie conseguía contratos gubernamentales gracias a las conexiones de mi tío. A cambio, él inflaba el coste de los materiales suministrados por la empresa de mi tío, y parte de los beneficios volvían a ellos». «¿Y cuál era tu papel en esto?» «Yo era la intermediaria», respondió Claudia con una leve sonrisa. «Me encargaba de que se comunicaran y de que Ronnie no se desviara del acuerdo». «¿Y también le ayudó a planear el divorcio de la señora Steiner para que ella se quedara con las deudas y él con el patrimonio?» «Protesto», exclamó Goldberg poniéndose en pie. «Señoría, es una pregunta capciosa». «Se admite», asintió el juez. «Vuelva a formularla, por favor». «Señorita Bayer, ¿participó usted de algún modo en los planes del señor Steiner para su matrimonio?», preguntó Oswald. Claudia volvió a mirar a Ronnie,
pero esta vez había algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Ronnie planeaba divorciarse de su mujer, pero antes quería transferir la mayor parte de los activos de la empresa a cuentas en el extranjero y pedir varios préstamos importantes a su mujer. Le ayudé con el papeleo y las transacciones financieras. Los murmullos en la sala del tribunal comenzaron de nuevo. «Señorita Bayer», continuó Oswald, «¿por qué decidió testificar contra el señor Steiner?» Claudia respiró hondo antes de contestar. «Me enteré de que mi tío y Ronnie planeaban utilizarme como chivo expiatorio si algo salía mal. Estaban preparando documentos que demostrarían que yo había realizado todas las transacciones ilegales sin su conocimiento. Cuando me di cuenta, se encogió de hombros. Decidí que era mejor ser la primera en decir la verdad. «Está mintiendo», exigió Ronnie, saltando de su asiento. «Se lo ha inventado todo». «Señor Steiner», dijo el juez con severidad, «una interrupción más y le expulsaré de la sala. Siéntese». Ronnie se hundió lentamente en su asiento, con el rostro encendido por la ira. Oswald miró al juez con calma. «Señoría, tengo algunas preguntas más para la testigo». «Adelante», asintió el juez. «Señorita Bayer, ¿tiene alguna prueba de lo que ha dicho?» Claudia asintió. «Sí, tengo copias de todos los documentos que prueban la implicación de Ronnie en los planes de mi tío. También tengo grabaciones de nuestras conversaciones, en las que discutimos el plan de divorciarnos y transferir las deudas a su mujer. Ayer entregué todo esto a la fiscalía». La sala se quedó en silencio. Ronnie se quedó pálido, como si de repente le hubieran abandonado todas las fuerzas. «No hay más preguntas, señoría», dijo Oswald, volviendo a su asiento. Goldberg se levantó para ser interrogado, pero era evidente que estaba confuso. Sus preguntas eran incoherentes y Claudia rechazó con facilidad todos los intentos que hizo de socavar su testimonio. Cuando terminó la vista, la jueza anunció que en una semana dictaría sentencia, teniendo en cuenta todas las nuevas circunstancias. También dijo que el expediente se enviaría a la fiscalía para investigar posibles delitos penales. Cuando Rose abandonó la sala, acompañada por Oswald, sintió un extraño vacío. Debería haberse sentido triunfante. Todo apuntaba a su victoria en este juicio. Pero en lugar de eso, solo sintió una profunda fatiga y el deseo de que todo terminara de una vez. A la salida del tribunal, los periodistas les esperaban. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas en voz alta. Oswald repelió profesionalmente sus ataques, haciendo lacónicos comentarios sobre su confianza en un juicio justo. Rose permaneció en silencio, manteniéndose un poco rezagada. Su mirada se cruzó accidentalmente con la de Ronnie, que también abandonaba el edificio con su abogado. En sus ojos no vio ira ni odio, sino algo parecido a confusión y quizá incluso remordimiento. Pero Rose se apartó. Era demasiado tarde para remordimientos. Una semana después, la juez Morton dictó sentencia. Rose recibió la plena propiedad de la casa, los 2 coches y el 50% del valor de Steiner Construction tras su venta. Todos los préstamos contraídos por Ronnie a nombre de Rose fueron declarados nulos. Además, el tribunal concedió a Rose una indemnización sustancial por daños no pecuniarios. Pero esto era solo el principio de los problemas para Ronnie. El mismo día, la fiscalía le acusó formalmente de fraude, falsificación y participación en una conspiración criminal. Se enfrentaba a una pena de hasta 10 años de cárcel. Cuando Rose salió del juzgado, sintió como si por fin se hubiera quitado un enorme peso de encima, no por el dinero o los bienes recibidos, sino por la sensación de logro. El final de una etapa de su vida y el comienzo de una nueva en la que sería ella la que determinaría su propio camino. ¿Y ahora qué?, preguntó Oswald mientras subían a su coche. Rose miró por la ventanilla la ciudad que pasaba y por primera vez en meses sonrió sinceramente. «Ahora empiezo una nueva vida. En primer lugar, quiero ir a Alemania, ver a mi hija y conocer a mi nieta». Oswald sonrió y le apretó la mano. «Me parece un plan estupendo». Capítulo 6. Giros inesperados. Habían pasado 3 semanas desde el final del juicio. Rose se estaba adaptando a su nueva vida, acostumbrándose poco a poco al desacostumbrado silencio de la casa donde ahora vivía sola. Por primera vez en muchos años, se sentía libre de hacer lo que quisiera sin tener que coordinar todos sus movimientos con nadie. Rose estaba pensando en vender la casa grande,
que ahora le parecía demasiado grande para una sola persona. La idea de mudarse a algo más pequeño, quizá más cerca del centro de la ciudad, le parecía atractiva. Un espacio donde no hubiera recuerdos dolorosos de su vida anterior con Ronnie. Al llegar a la casa, vio un coche desconocido en la entrada, un sedán negro con los cristales tintados. Rose desconfió. Aunque el juicio había terminado a su favor, seguía sintiéndose un poco inquieta, sobre todo por las conexiones de Ronnie con gente como Leonard Griffin. Salió del coche con cuidado, con el teléfono preparado para llamar a la policía si era necesario. Pero antes de que pudiera hacer nada, la puerta de la berlina se abrió y salió un hombre vestido con un traje oscuro. «¿Señora Steiner?», preguntó acercándose. «Me llamo Daniel Collins. Soy investigador del FBI». «¿FBI? ¿En qué puedo ayudarla?». Mostró su identificación y Rose se sintió a la vez aliviada y preocupada. «¿Podemos hablar dentro?», preguntó Collins. «Es sobre su ex marido y Leonard Griffin». Rose asintió y le condujo al interior. Se sentaron en el salón y Collins fue directo al grano. «Señora Steiner, llevamos varios años siguiendo la pista de Leonard Griffin. Es sospechoso no solo de fraude, sino también de blanqueo de dinero y crimen organizado. Su ex marido y su empresa formaban parte de la red que Griffin utilizaba para llevar a cabo sus operaciones». Rose escuchó, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Incluso después de todas las revelaciones en el juicio, la magnitud de los problemas de Ronnie era asombrosa. «Pero ya le dije todo lo que sabía durante el juicio», dijo. Collins se inclinó hacia adelante. «El caso, señora Steiner, es que su ex marido ha accedido a colaborar con nosotros. Está proporcionando información sobre las operaciones de Griffin a cambio de una sentencia reducida». Y el agente hizo una pausa, como si buscara las palabras. «¿Y?». Rose le dio un codazo. «Y afirma que usted también participó en esas operaciones, que estabas al corriente de sus tratos con Griffin e incluso que le ayudaste con algunos de los planes financieros». Rose sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¡Eso es absurdo!», exclamó, poniéndose en pie. «Solo me enteré de todo esto hace unos meses, cuando descubrí su fraude. ¿Cómo se atreve a...?» «Cálmese, señor Steiner», dijo Collins con suavidad. «No estamos diciendo que sea cierto. Solo tenemos que comprobar todas las acusaciones. Por eso estoy aquí, para escuchar su versión de la historia». Rose respiró hondo, tratando de calmarse. La ira y el resentimiento bullían en su interior, pero sabía que ahora necesitaba claridad de ideas. Se sentó y miró a la gente directamente a los ojos. «Mi versión de los hechos fue presentada ante el tribunal y respaldada por documentos, declaraciones de testigos y resultados de auditorías financieras. Yo fui la víctima del fraude de mi ex marido, no su cómplice». Collins asintió. «He leído el expediente judicial, y francamente, el testimonio de Ronnie contra usted parece cuestionable, pero tenemos que comprobarlo todo». «¿Qué tipo de operación?», preguntó Rose, intuyendo que había algo más en esta conversación que la mera comprobación del testimonio de Ronnie. Collins guardó silencio un rato, evaluándola. Luego, como si hubiera tomado una decisión, continuó. «Lo que voy a decir a continuación debe ser confidencial. Tenemos información de que Griffin está planeando una transacción importante para el mes que viene, una operación que le permitirá legalizar millones de dólares en ganancias ilegales. Estamos preparando un arresto y confiscación de bienes, pero necesitamos más pruebas, y Ronnie ha accedido a ayudarnos a conseguir esas pruebas». «¿Qué tiene esto que ver conmigo?», preguntó Rose, aunque empezaba a adivinarlo. «Dice que puede organizar una reunión con Griffin, pero...». Collins hizo una pausa. «Pero necesita tu ayuda». «¿Mi ayuda?». Rose no podía creer lo que oía. «Después de todo lo que ha hecho, ¿espera que le ayude? Es inaudito». «Comprendo su indignación, señora Steiner», dijo Collins, «pero si nos ayuda, podremos llevar ante la justicia al hombre que básicamente destruyó su vida. Leonard Griffin no es solo un estafador, es un hombre peligroso con vínculos con el crimen organizado. Quizá esta sea su oportunidad de poner fin a todo esto». Rose se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia el cuidado jardín que una vez había sido su orgullo, pero que ahora solo le traía tristes recuerdos. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza.
No tenía ninguna obligación de ayudar al FBI, y mucho menos a Rona. Podría haberse negado y seguir construyendo su nueva vida. Pero una parte de ella, la misma que una vez la había llevado a convertirse en contable, la parte lógica, analítica y justa, sabía que aquella era su oportunidad no solo de cerrar definitivamente toda esta historia, sino también de hacer algo realmente importante. «¿Qué quieres exactamente de mí?», preguntó, volviéndose hacia Collins. «Ronnie afirma que Griffin aún no conoce el resultado de tu juicio. Ha estado fuera y tiene previsto volver la semana que viene. Ronnie se ofrece a organizar una reunión en la que te presentará como su socio en un nuevo plan de blanqueo de dinero en paraísos fiscales. Griffin siempre ha valorado a los financieros espabilados, sobre todo a los que tienen experiencia internacional». «Yo no tengo esa experiencia», dice Rose. «Ronnie dice que puede darte toda la información que necesitas. Solo tienes que parecer convincente durante la reunión. Lo grabaremos todo, y si Griffin revela los detalles de su operación, tendremos las pruebas que necesitamos para arrestarlo». Rose volvió a sentarse, pensando en lo que había dicho. La idea de reunirse con Leonard Griffin, el hombre que estaba esencialmente detrás de la destrucción de su matrimonio y de todo lo que había construido a lo largo de los años, le producía una mezcla de miedo y un extraño deseo de verle la cara. «¿Y si algo sale mal?», preguntó. «Nos ocuparemos de su seguridad», le aseguró Collins. «La reunión tendrá lugar en un lugar público, y usted estará bajo la supervisión de nuestros agentes en todo momento. A la menor sospecha de peligro, intervendremos». Rose respiró hondo, todavía indecisa. Su vida por fin empezaba a tomar forma. ¿Merecía la pena arriesgarlo todo por esta operación? «¿Puedo pensármelo?», preguntó. «Por supuesto», asintió Collins. «Pero necesitamos tu respuesta antes del fin de semana. Griffin vuelve el lunes y nos gustaría hacer la operación lo antes posible». Cuando el agente se marchó, Rose se quedó sentada en el silencio del salón, meditando la oferta. Una parte de ella quería rechazarla, olvidarse de todo y seguir construyendo su nueva vida. Pero la otra parte de ella, la que quería justicia, se dio cuenta de que era su oportunidad de poner punto final a esta historia. Cogió el teléfono y marcó el número de Oswald. «¿Oh, sí?», dijo cuando él contestó. «Necesito tu consejo. Un agente del FBI acaba de...». Se lo contó todo, sin omitir ningún detalle. Oswald escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio durante un largo rato. «¿Qué te parece?», preguntó ella finalmente. «Es arriesgado», respondió él con sinceridad. «Pero si el FBI te proporciona la protección adecuada, podría ser tu oportunidad de cerrar por fin este capítulo de tu vida y obtener una verdadera sensación de justicia». «¿Qué hay de Ronnie?», preguntó Rose, sintiendo cómo se reabrían viejas heridas. «No estoy segura de poder volver a trabajar con él, aunque solo sea un juego». «Rose», dijo Oswald con suavidad, «te conozco desde hace años. Siempre has sido fuerte y justa. Si alguien puede hacer esto bien, eres tú. Pero la decisión debe ser tuya. Y si decides no hacerlo, nadie tiene derecho a culparte». Después de hablar con Oswald, Rose se sintió un poco más segura, pero aún no había tomado su decisión final. Subió las escaleras y abrió uno de los cajones de su cómoda, que nunca antes había tocado. Había fotos, viejas fotos de cuando ella y Ronnie se conocieron, de cuando eran felices. Cogió una de las fotos. Ella y Ronnie en un picnic, los dos jóvenes, sonrientes, mirándose con amor. Rose sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Dónde y cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo se había convertido aquel hombre joven y cariñoso en un frío manipulador, dispuesto a sacrificarla por dinero y una nueva relación? Rose devolvió la foto a su sitio, cerró el cajón y se secó las lágrimas. El pasado estaba en el pasado. Ahora se enfrentaba a una decisión que afectaría a su futuro. A la mañana siguiente, llamó al agente Collins. «Lo haré», le dijo con firmeza, «pero tengo condiciones». «Te escucho», respondió Collins. «Primero, quiero una garantía por escrito de que no se presentarán cargos contra mí, independientemente del resultado de la operación. En segundo lugar, quiero que mi papel en esta operación siga siendo confidencial. Ninguna mención pública,
ningún testimonio ante un tribunal, si es posible. Y en tercer lugar, quiero que mi abogado, Oswald Berger, esté presente en todas las fases de la planificación de la operación. Estas condiciones son aceptables, aceptó Collins tras una breve pausa. En cuanto a su ex marido, ¿está dispuesta a reunirse con él para preparar la operación? A Rose le dio un vuelco el corazón. La idea de reunirse con Ronnie, después de todo lo que había pasado, la hizo sentir una mezcla de rabia y ansiedad. Sí, dijo con firmeza, pero solo en tu presencia. Y preferiblemente en territorio neutral. Por supuesto, Collins aceptó. Organizaremos una reunión en nuestra oficina. ¿Qué le parece mañana? Rose aceptó, y cuando la conversación terminó, se sintió extrañamente aliviada. La decisión estaba tomada, y ahora tenía un plan de acción claro. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una mera víctima de las circunstancias, sino una participante activa en los acontecimientos, capaz de influir en su destino. Al día siguiente, Rose llegó a la oficina del FBI en la dirección que Collins le había dado. Oswald la acompañó, y su presencia le dio confianza. Pasaron por seguridad, mostraron sus identificaciones y fueron conducidos a una sala de conferencias en el tercer piso. Cuando se abrió la puerta, Rose lo vio. Ronnie estaba sentado en una mesa, junto al agente Collins y otras dos personas que ella no conocía. Tenía mucho peor aspecto que durante el juicio. La cara pálida, ojeras, aspecto cansado. Cuando sus miradas se cruzaron, Rose sintió algo parecido a la lástima y no a la ira, como había esperado. «Rose», empezó Ronnie, poniéndose en pie. «Gracias por venir». «No estoy aquí por ti», replicó ella con frialdad, sentándose frente a él. Ronnie asintió, mirando hacia abajo. «Entiendo, y me gustaría disculparme por todo lo que he hecho. Sé que no es suficiente, pero...» «Para», le interrumpió Rose. «No lo hagas. Centrémonos en el caso que nos ocupa. ¿Qué esperas exactamente que haga?» Collins asintió y tomó la iniciativa. «Este es el plan. Ronnie concertará una cita con Griffin en el restaurante Milanos, en el centro de la ciudad. Te presentará como su asesor financiero, que le ayudó a ocultar activos durante su divorcio y ahora está dispuesto a ayudarle con nuevos planes de blanqueo de dinero. Sabemos que Griffin está buscando nuevos canales para legalizar el producto de sus transacciones ilegales. Su tarea consiste en obligarle a revelar los detalles del próximo acuerdo. Llevarás una cámara oculta y un micrófono». Rose escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. El plan parecía sencillo, pero sabía que en realidad podía ser mucho más complicado. «¿Y si sospecha que es una trampa?», preguntó. «Por lo que he oído de ese grifo, no es de los que confían fácilmente en extraños». «Eso es cierto», intervino Ronnie, «pero siempre ha valorado la perspicacia financiera, y sabe que eres un contable experimentado. Además, después de nuestro divorcio, cree que estás... enfadado. Podría creer que estás dispuesta a violar la ley para vengarte de mí o simplemente para ganar dinero». Rose lo miró disgustada. «¿Eso le has dicho de mí? ¿Que estoy enfadada y dispuesta a violar la ley?» «No, Rose, eso no es cierto», dijo Ronnie rápidamente. «Siempre juzga a la gente por las peores razones. Es su forma de pensar». El agente Collins asintió. «El señor Steiner tiene razón. Según nuestra experiencia, Griffin a menudo atrae a personas que percibe como vulnerables, financiera o emocionalmente. Cree que son más fáciles de manipular». Rose respiró hondo, tratando de calmar su ira. Sabía que este era el papel que tenía que desempeñar. Pero la idea de que Ronnie y Griffin discutieran sobre ella, de que evaluaran su vulnerabilidad, la hizo querer levantarse e irse. En lugar de eso, dirigió su mirada a Collins. «¿Cuál es mi historia? ¿Qué necesito saber y decir exactamente para ser convincente?» Durante las 2 horas siguientes, elaboraron los detalles de su historia ficticia. Rose debía presentarse ante Griffin como una experimentada financiera que había ayudado a varios clientes a ocultar activos a Hacienda y a sus exparejas. Ronnie le proporcionó información sobre las transacciones anteriores de Griffin para que pudiera hablar en un lenguaje que él entendiera. Cuando por fin terminó la reunión, Rose se sentía agotada. Oswald estuvo sentado a su lado todo el tiempo, interviniendo de vez en cuando para aclarar los aspectos legales de la operación y asegurarse de que Rose no hacía nada que pudiera ponerla en peligro. Cuando estaban a punto de marcharse,
Ronnie se acercó a Rose. ¿Puedo hablar contigo a solas?, le preguntó en voz baja. Ella quiso negarse, pero algo en sus ojos, quizá auténtica desesperación, la hizo acceder. «Un momento», dijo, y Oswald los dejó de mala gana, dirigiéndose a la puerta pero sin perderlos de vista. «Rose», Ronnie comenzó, cuando ellos eran relativamente solos, «yo sé que usted nunca me perdonará para lo que yo hice, y no te estoy pidiendo perdón, pero quiero que sepas que realmente lo siento, no solo por haberte pillado, sino por todo. La traición, las mentiras, la forma en que antepuse el dinero y mis propios deseos a nuestros 28 años juntos. ¿Por qué le dijiste al FBI que yo estaba involucrada en tus planes?», me preguntó sin rodeos. «No fue mi mejor idea», admitió. «Pensé que si les decía que tú lo sabías todo, te obligarían a aceptar la operación, y decidiste mentirme otra vez». Rose negó con la cabeza. «Ni siquiera ahora, cuando te enfrentas a la cárcel, puedes ser sincero. Tienes razón», dijo Ronnie en voz baja. «No merezco tu ayuda, pero te agradezco que hayas aceptado ayudarme, y te prometo que haré todo lo que pueda para protegerte durante esta operación». Rose volvió a mirarlo, esta vez con más atención. ¿Había cambiado de verdad? ¿Se arrepentía de sus actos? ¿O era solo el miedo a la cárcel lo que le hacía decir las cosas que creía que ella quería oír? «Cumple con tu parte, Ronnie», dijo finalmente, «y no intentes utilizarme otra vez, porque esta vez no te lo pondré tan fácil». Con eso, se dio la vuelta y se alejó hacia Oswald, dejando a Ronnie de pie solo en medio de la sala de conferencias. Rose pasó los días siguientes preparando la operación. Estudió los documentos que Ronnie le había proporcionado, intentando comprender los complejos esquemas financieros que Griffin utilizaba. Practicó el lenguaje de los estafadores financieros, utilizando términos y frases que sonaran convincentes. Los agentes del FBI instalaron en su casa equipos especiales de entrenamiento, incluidas cámaras ocultas y micrófonos, que tuvo que aprender a utilizar con naturalidad. También celebraron varios simulacros de reuniones en los que uno de los agentes hacía el papel de Griffin, formulando preguntas difíciles e intentando pillarla en incoherencias. Cuando llegó el día de la operación, Rose se sintió sorprendentemente tranquila. Tal vez fuera el resultado de una intensa preparación, o tal vez se tratara simplemente de una reacción natural al estrés, una especie de entumecimiento que le permitía funcionar sin pensar demasiado en los riesgos. Se reunió con Ronnie a la salida del restaurante Milano, un elegante establecimiento del centro de la ciudad conocido por su ambiente discreto y sus despachos privados, donde los clientes adinerados podían hablar de negocios sin oídos indiscretos. «¿Lista?», le preguntó Ronnie al acercarse. Ella asintió, ajustándose la blusa, que contenía una cámara en miniatura. «Recuerda», dijo Ronnie en voz baja, «Griffin es listo. Sabe leer a la gente. Si sospecha que algo va mal, se marchará sin decir nada incriminatorio. Así que nuestro trabajo es hacer que se sienta cómodo y hable». Rose asintió de nuevo, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. Era el momento de la verdad. Entraron en el restaurante, y el maitre los condujo a una de las salas privadas. Allí ya esperaba Grifo, un hombre macizo de espesa barba gris y penetrantes ojos verdes. Se levantó cuando entraron, y Rose sintió de inmediato su presencia, un aura de poder y peligro que parecía llenar la habitación. «Ronnie», saludó, estrechando la mano de su ex marido. «Y tú debes de ser Rose Steiner. He oído muchas cosas interesantes sobre ti». Rose sonrió, sintiendo que se le secaba la garganta. «Espero que solo lo mejor», contestó estrechándole la mano. «Oh, lo mejor y lo peor», rió Griffin. «Pero en mi negocio, a menudo es lo peor lo que resulta más valioso. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar». La reunión con Leonard Griffin duró casi 3 horas. Durante ese tiempo, Rose pasó de ser una mujer nerviosa que interpretaba un papel a una jugadora segura de sí misma que maniobraba con destreza en las peligrosas aguas del fraude financiero. Se asombró incluso a sí misma con su capacidad para mantener esta ilusión. Griffin resultó ser exactamente como ella se lo había imaginado: inteligente, perspicaz y absolutamente despiadado. Hablaba de negocios millonarios con la misma tranquilidad con la que otras personas hablan del tiempo. Para él, la ley no era más que un obstáculo que había que superar,
y las vidas humanas no eran más que piezas en un tablero de ajedrez. Rose escuchaba atentamente, hacía las preguntas adecuadas y poco a poco se fue ganando su confianza. Ronnie intervenía de vez en cuando, pero le dejaba a ella la mayor parte de la conversación, confiando en sus habilidades o dándose cuenta de que Griffin estaba más interesado en ella que en él. «¿Sabe, señora Steiner?», dijo Griffin al final de la reunión, reclinándose en la silla con una copa de coñac en la mano. «Me sorprende. La mayoría de la gente se habría derrumbado tras un doloroso divorcio y pérdidas económicas. Pero usted ve esto como una oportunidad. La vida es demasiado corta para pasársela compadeciéndose de uno mismo», replicó Rose con una fría sonrisa. «Además, la mejor venganza es el éxito». Grifo rió, una risa profunda y gutural que, a pesar de su ligereza, encerraba algo amenazador. «Me gusta tu enfoque. Creo que podemos trabajar juntos». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «La semana que viene hay una reunión importante. Mis socios de Europa del Este van a traer una importante suma de dinero que necesita, digamos, una reconversión. Tus conocimientos en transacciones financieras internacionales serían muy útiles». Era exactamente el tipo de información que buscaba el FBI. Rose fingió interés y empezó a pedir detalles, que Griffin, percibiendo su entusiasmo, le facilitó de buena gana. Cuando por fin se despidieron, Rose se sintió como si hubiera pasado por un huracán. La adrenalina que la había mantenido en vilo todas aquellas horas había empezado a desaparecer, y las manos le temblaban ligeramente al subir al taxi. «Has estado increíble», dijo Ronnie, que se sentó a su lado. Rose no contestó. Miró por la ventanilla, viendo pasar la ciudad nocturna. Sintió un extraño vacío en su interior, no el alivio que esperaba, sino una especie de distanciamiento, como si una parte de ella hubiera permanecido en aquel restaurante, interpretando un papel que nunca fue real. «¿Rose?» Ronnie intentó llamar su atención. «¿Puedes oírme?» «Sí», respondió finalmente. «Puedo oírte. Solo dame un minuto, ¿de acuerdo?» Él asintió y se dio la vuelta, respetando su espacio. Condujeron en silencio hasta la oficina del FBI, donde les esperaba el agente Collins, que les saludó al entrar en la sala de conferencias. Griffin no solo reveló los detalles de la próxima operación, sino que también mencionó casos anteriores que podemos utilizar contra él. Los técnicos del FBI ya estaban trabajando en las grabaciones, extrayendo las partes más incriminatorias de la conversación. Rose les entregó su blusa con la cámara incorporada y se sentó, sintiéndose completamente agotada. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora tenemos que planear una detención», respondió Collins. «Griffin mencionó una reunión la semana que viene. Es nuestra oportunidad de atraparlo a él y a sus socios con las pruebas». «¿Y quieres que yo esté allí otra vez?» Rose sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Collins negó con la cabeza. «No, tu parte del trato está hecha. Nos has dado lo que necesitábamos. Ahora nos ocuparemos de nosotros mismos». Rose sintió que se quitaba un gran peso de encima. Había cumplido su parte y ahora solo tenía que esperar a que la justicia hiciera lo suyo. La espera de una semana fue uno de los periodos más duros de su vida. Rose apenas salía de casa por miedo a encontrarse con Griffin o sus hombres. Se pasaba el día mirando anuncios inmobiliarios, planeando su mudanza en cuanto todo terminara. La noche de la redada del FBI, Rose no pudo dormir. Estaba sentada en el salón, abrazada a una taza de té bien frío, esperando a que sonara el teléfono. Cuando por fin sonó, lo cogió tan rápido que casi se le cae. «Los tenemos», dijo Collins sin preámbulos. «A Griffin, a sus socios, incluso a algunos de sus asociados a los que hemos estado siguiendo la pista durante un tiempo. La operación salió a la perfección». Rose exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «¿Y Ronnie?», preguntó, preguntándose por qué era lo primero que le venía a la mente. «Está bien», le aseguró Collins. «Cumplió su parte del trato con nosotros. Ahora está bajo la protección del programa de protección de testigos. Después de testificar contra Griffin, tendrá un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo». Estas palabras resonaron en Rose.
Ella también estaba preparada para un nuevo comienzo, no huyendo del pasado, sino aceptándolo y superándolo. «Gracias por todo», le dijo a la gente, «y deséale suerte de mi parte». Al terminar la conversación, Rose sintió como si por fin hubiera caído el telón, cerrando el escenario en el que se había representado el drama de su matrimonio roto. Sabía que aún quedaba un juicio contra Griffin y que tal vez tendría que testificar, pero lo peor ya había pasado. Al día siguiente, llamó a Oswald para darle la noticia. «Me alegro de que por fin haya terminado», le dijo, contándole la detención de Griffin. «Has demostrado una fortaleza increíble, Rose», le contestó Oswald con voz cálida. «No hay mucha gente que pueda pasar por lo que has pasado y mantener la compostura». «No estoy segura de mantener la compostura», se rió Rose. «Pero sobreviviré. Siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho». «¿Y ahora qué?», preguntó Oswald. «¿Algún plan?». Rose miró por la ventana a su jardín, que florecía a pesar de todas las tormentas que se habían desatado en su vida. «Clara tuvo el bebé la semana pasada», dijo. «Una niña, Sofía, tal como habían planeado. Estoy pensando en irme a Alemania unos meses, quedarme con ellos y ayudarles con el bebé». «Eso suena muy bien», dijo Oswald. «Necesitas ese tiempo con tu familia». «Y luego», continuó Rose, «estoy pensando en cambiar de profesión». «¿De verdad?», se sorprendió Oswald. Rose sonrió. «Sí, esta experiencia con el FBI me ha hecho reflexionar. Resulta que mis conocimientos financieros pueden servir para algo más que para rellenar declaraciones de la renta. He estado hablando con Collins sobre la posibilidad de asesorarles en casos relacionados con delitos financieros». «R. ¿Por qué brindamos?», preguntó, tendiéndole un vaso. Rose miró al cielo estrellado, sintiéndose extrañamente tranquila. Había recorrido un largo camino desde el día en que se dio cuenta por primera vez de las discrepancias en sus finanzas conjuntas. «Por los nuevos comienzos», dijo alzando su copa, «y por las lecciones del pasado que hacen posibles esos comienzos». Oswald sonrió y acercó su copa a la de ella. «Por los nuevos comienzos», repitió. Estaban allí, bajo las estrellas del cielo alemán, y Rose supo que, aunque su vida no había ido como ella esperaba, el camino en el que se encontraba ahora podría haber sido incluso mejor. Más fuerte, más sabia y abierta a todas las posibilidades que le ofrecía el futuro, estaba preparada para empezar su siguiente capítulo, y esta vez lo escribiría a su manera. Al sentir la cálida mano de Oswald entre las suyas, Rose se dio cuenta de que a veces los giros más inesperados del destino pueden conducir a los lugares más maravillosos. Y aunque no sabía lo que le esperaba tras la siguiente curva, estaba segura de una cosa: lo afrontaría con el corazón abierto y un espíritu indomable.